Bueno, tengan muy buenas tardes todos ustedes. Hoy sí vamos a dar inicio a la clase y vamos a dar unas instrucciones muy importantes porque posiblemente cambiemos un poquito el esquema de clase. Ya no voy a ser yo quien la va a dar dentro de poco, sino que van a ser ustedes por grupo, ¿verdad? Así que hoy daremos esas instrucciones. En cuanto al tema que estamos desarrollando, estamos con las etapas del desarrollo cognitivo y habíamos empezado a desarrollar la octava etapa, que es la adultez tardía, que es de los 65 años en adelante. Habíamos visto dos características. La primera es que casi todas las personas son mentalmente sanas, la mayoría, ¿verdad? Son pocas las que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, o incluso algunas pueden llegar hasta la demencia senil, pero no todas. Y les ponía el ejemplo de la doctora Isabel Rodríguez, que anda rodeando los 100 años, pero tiene una mente bien clarita, ¿verdad? Bien lúcida. Luego, también mencionábamos la segunda característica, que algunas áreas de la inteligencia y la memoria se deterioran. O sea, ya no es la misma inteligencia y tampoco la misma memoria. Y la mayoría de las personas, pues buscamos la manera de compensarlas, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer hasta lo que hemos visto. Acuérdense que no es necesario que me indiquen, sino que tiene la facultad de hablar de una vez, ¿verdad? Bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, seguimos. La velocidad de los procesos mentales y el razonamiento abstracto pueden disminuir. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Ya las reacciones, y lo vimos en lo biológico también y en lo psicosocial, las reacciones de una persona de esta etapa de la adultez tardía es más lenta y por lo tanto sus procesos mentales también son más lentos y el razonamiento abstracto también es más lento y en algunos casos incluso puede disminuir, ¿verdad? Puede disminuir. Siempre y cuando pues no tenga ninguna afectación, como dijimos, ¿verdad? Hay afecciones que son producto de la edad, pero es como una consecuencia de la vida anterior que se ha llevado, sea vida biológica, psicosocial o incluso pues cognitiva, ¿verdad? Acuérdense, y siempre se lo voy a estar repitiendo, el mejor alimento para las neuronas es el estar constantemente aprendiendo algo, pero no en una forma desordenada, sino que en una forma ordenada. Por eso es que el estudio académico es uno de los mejores procesos, uno de los mejores alimentos para las neuronas, para el cerebro. Entonces, en algunos de esta velocidad de los procesos mentales va a ser más lento. Le va a costar un poco más pensar, ¿verdad? Pero siempre va a dar buenas respuestas, con lógica. Y por la edad, muchas veces, debido a las experiencias vividas, va a ser más madura, más pensada y, por supuesto, de una forma, llamémoslo así, como se dice popularmente, más sabia, ¿verdad? Y lo mismo, pues, el razonamiento abstracto, ¿verdad? Se vuelve también más lento. No se pierde, solo, como digo, en aquellos casos en que haya alguna afectación. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, compañero? ¿No hay? Seguimos. Los cambios cognitivos se ven influidos por la capacidad cognitiva o cognitiva temprana, la posición socioeconómica y el nivel educativo. O sea, pues que esos cambios que se van a producir en la adultez tardía se van a ver influidos por cómo se desarrolló
su capacidad cognitiva temprana, de la primera edad, ¿verdad? De la época de la lactancia y de la época, pues, de la niñez, ¿verdad? La niñez temprana, que hablamos del primer año hasta los 6 años de vida. Entonces, de cómo se ven incluidas la capacidad cognitiva en esos momentos, va a influir en los cambios cognitivos que se tenga a esta edad, a los 65 años. También va a influir la posición socioeconómica, ¿verdad? O sea, si una persona tiene una muy buena posición socioeconómica, lógicamente va a estar bien alimentada, ¿verdad? Porque económicamente anda bien, entonces va a alimentar bien. Y su relación con los demás, o sea, su social, su desarrollo social, va a ayudar o va a agravar los cambios cognitivos en las personas. Y por supuesto, el nivel educativo, ¿verdad? Eso lo acabo de expresar de otra manera cuando yo les digo que el mejor alimento para las neuronas del cerebro, o sea, para las neuronas, pues para el cerebro en general, es la educación, ¿verdad? Pero no, como digo, no la educación, no la autoeducación, sino que la educación formal. Y ese nivel educativo va a permitir que la persona tenga esos cambios cognitivos más lentos. O sea, estas características que hemos mencionado anteriormente de esta etapa, donde la inteligencia y la memoria se deterioran, va a ser más lenta en la medida en que hayamos desarrollado esa capacidad cognitiva temprana. Va a influir la posición socioeconómica y el nivel educativo, ¿verdad? De eso va a depender, y por supuesto, la parte, como dije, hereditaria, ¿verdad? Y la parte alimenticia. Un cuerpo mal alimentado en todas sus funciones va a dar malos resultados, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No hay. Muy bien. Se desarrolla la sabiduría en los problemas cotidianos. O sea, esa experiencia que la persona acumula le va a permitir ser más sabio para resolver los problemas. Por eso es que mucha gente joven recurre a gente mayor, como le llamamos aquí en nuestro medio, de la tercera edad, ¿verdad? Que va de los 65 en adelante, de los 60, aquí en nuestro país de los 60 en adelante, la tercera edad, recurren a esa gente. ¿Para qué? Para pedirle opinión, para pedirle consejos, para pedirles orientación. ¿Por qué? Porque esas personas, producto de su conocimiento, producto de sus experiencias y producto de la sabiduría que le ha ido dando la universidad de la vida, puede dar muy buenos consejos, muy buena orientación, muy buena opinión. No sé si me he explicado bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No hay. Ocurre la pérdida de la memoria, no en todos, ¿verdad? Pero sí se ve disminuida, como dijimos anteriormente. La pérdida de la memoria es lo que se conoce, primero comienza con un deterioro cognitivo leve, ¿verdad? En la medida en que no le damos alimento al cerebro, puede comenzar a desarrollarse un deterioro cognitivo leve. En la medida que va transcurriendo el tiempo, ese deterioro cognitivo se convierte en un deterioro cognitivo medio o grave, hasta llegar al Alzheimer. Y después de llegar al Alzheimer, que es cuando todo se olvida, ¿verdad? Se podría llegar incluso a la demencia senil, ¿verdad? Que no es producto de una enfermedad, sino que es parte del proceso humano. Llegar en la medida que la edad es más avanzada, y no para todos, puede llegar a la demencia senil, que es lo que precisamente habla
el último punto, la última característica, la demencia senil. O sea, empieza con la pérdida de la memoria y puede terminar con la demencia senil, donde ya vemos a personas adultas peleándose por un juguete con un niño. Y ahí estamos hablando ya de demencia senil, ¿verdad? Eso es normal en el desarrollo de nuestra mente. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas. Ok, entonces nos quedaríamos hasta allí con este tema, ¿verdad? Si no hay más dudas, no hay más preguntas, pues, ahí terminaría pues este tema, ¿verdad? Quiero aprovechar este paréntesis para lo siguiente. Ya van a comenzar las exposiciones. Solo quedan 2 temas de por medio. Los temas que quedan, ya les voy a decir, son los parámetros de medición, o sea, índices de desarrollo humano, los parámetros de medición, perdón, biopsicosocial y cognitivo. Es decir, cómo medir ese desarrollo en las personas. ¿Qué parámetros existen para medir el desarrollo biopsicosocial y cognitivo? Hay parámetros para ello. Y en el siguiente tema, que nos vamos a llevar tal vez 1 o 2 clases a lo más, y el siguiente tema que es el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Esos son los 2 últimos temas que yo voy a desarrollar. Y de ahí ustedes comienzan a desarrollar los temas que les voy a asignar a cada grupo. Ahí les he puesto en el aula virtual un rotulito donde dice pues que ustedes ya tienen sus grupos y que suban los nombres de los componentes de ese grupo al foro de esta semana. Que lo suban al foro de esta semana. Y que me señalen, lo pueden poner entre paréntesis, quién es el líder o representante del grupo. Porque con él es con quien yo me voy a entender. Con el líder o representante. ¿Verdad? Y después de estos 2 temas que me falta por desarrollar, van a comenzar ustedes a desarrollar sus temas. Entonces, la asignación del número de grupo y, por supuesto, la asignación de tema, ¿verdad? Va a estar determinada por el orden en que ustedes me suban los nombres de grupo, ¿verdad? Los nombres de cada uno de sus grupos. Ahí les voy a ir asignando el número de grupo y, por supuesto, el número de tema que les corresponde. Bien, no sé si tienen alguna duda, algún comentario al respecto. ¿No tienen dudas? Lili, vamos a agregar los integrantes del grupo en el foro de esta semana donde dice consultas. Sí, exacto, consultas o constancia, en cualquiera de los 2. Yo los 2 reviso, ¿verdad? De preferencia, pues, ¿Quiere que lo en Word. adjuntamos un documento o solo respondemos el foro? No, pónganme en Word, ¿verdad? La listita. Suban en Word la lista de nombres y a la par del representante o coordinador, ¿verdad? O líder, como usted le quiera llamar, a la par de él le ponen esa palabrita entre paréntesis, coordinador, ¿verdad? Coordinador, líder o representante, como ustedes le quieran poner. Porque con él es con que yo me voy a estar entendiendo. No sé si queda respondida tu pregunta, Joana. Joana, sí. Pablo. Sí, gracias. Ok, excelente. Entonces, como digo, es en Word, póngame la listita, porque yo lo que hago es bajar el Word y hago una carpeta de todos los grupos. Y ahí voy asignando los temas, ¿verdad? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, por favor. ¿Sí? Buenas tardes, yo tenía una, Lee.
Ajá, dime. Con respecto a los lineamientos de la duración de la presentación, etcétera, más después nos va a decir. Bueno, la duración de la presentación va a ser de media hora. Ah, ok. No menos, no más, ¿verdad? Pero el máximo es media hora. Podría ser 5 minutos menos, ¿ya? Pero la duración debe ser media hora, máximo. Media hora. Puede ser 20, entre 20 y 30 minutos. Vamos a dar un poquito más de margen. O sea, el mínimo son 20, el máximo son 30 minutos por presentación, por tema. Porque los demás grupos, y aquí es donde va a funcionar el representante de cada grupo, ¿verdad? Le va a hacer por lo menos una pregunta al grupo expositor. Entonces, yo voy a estar evaluando las preguntas. O sea, voy a evaluar, ahí les voy a poner también en el foro, ¿verdad? Les voy a subir el esquema de evaluación que ustedes van a tener. ¿Cómo lo voy a evaluar? A cada uno de ustedes. ¿Cómo lo voy a evaluar? Ahí se lo podría poner en el aula virtual, ¿verdad? Perdón, en el foro de la otra semana, porque ya no alcanzo para esta semana con ustedes. O bien, vean, puede quedar en el foro de esta semana, en el foro de la otra. Ahí está dependiendo del tiempo. Entonces, ahí, como digo, ustedes van a disponer de media hora y yo voy a decirle a uno del grupo que inicie la presentación. Puede ser cualquiera del grupo. Por lo tanto, deben estar preparados todos para hacer la exposición. Todos deben estar preparados. Porque yo voy a asignar quién va a hacer la exposición. No necesariamente tiene que ser el coordinador del grupo. Puede ser cualquiera. Y yo en el momento en que les toque exponer, en ese momento, voy a decir, fulano de tal, usted va a exponer. Y cada grupo tiene que escuchar la presentación de sus compañeros y al final va a haber un periodo de preguntas. Cada grupo va a hacer un mínimo de una pregunta y un máximo de de 3 preguntas, máximo de 3 preguntas, no más. 1 a 3 preguntas, mínimo una pregunta, máximo 3 preguntas. Aunque en vez de las preguntas podría haber un complemento de la exposición. O sea, si alguien tiene más de un mínimo del tema y ve que la exposición quedó deficiente, cualquiera de ustedes, en vez de hacer la pregunta, puede complementar la exposición. No sé si tienen dudas o preguntas, Karen y Valeria, ya les doy la palabra. Ok, Karen López. Hola, licenciado. Hola, dime. Lo que pasa es que hace un rato entré y solo que mi compañera Valeria y yo no tenemos grupo. No sé si habrá otros compañeros que no tienen para que nos podamos ir con ellos. Únanse con los grupos que ya están formados. Busquen con quién, ¿verdad? Busquen con quién. No importa que ya sean de 5, buscamos. ¿No? Voy a permitir para ustedes que sean de 6. Esos grupos que les incluyen a ustedes, voy a permitir que sean de 6. ¿Entendido? Ok, gracias. Bien, Elda. Hola, Lick. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Que como somos un montón de estudiantes, no todos los grupos van a exponer este registro, porque no sé si fue con usted, por eso es que tengo la duda, que usted dijo que si no todos exponían en ese registro, el resto tenía que ser un corto y así exoneraban el corto al siguiente registro porque les tocaba la expo. ¿Fue usted que dijo eso? Vean, laboratorio, todos van a hacer para este segundo registro, todos, aún los que hayan expuesto. Va a hacer el laboratorio sobre los temas que se hayan expuesto, ¿verdad? Acuérdense de algo, y se lo vuelvo a repetir, todo el material que veamos en la clase es acumulativo y se va a ir acumulando. Por lo tanto, tienen que estudiarlo. Por eso es bien importante haber estudiado adecuadamente todos los temas que yo he estado desarrollando. Porque eso en el próximo laboratorio vienen incluidos todos.
porque todo el material es incluido, ¿ya? Va incluyéndose todo el material en cada nueva evaluación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para el parcial, los que expusieron, la nota de la exposición va a ser la nota de parcial, en el segundo parcial. O sea, los que expongan antes del segundo parcial, su nota de parcial va a ser su exposición. Como no todos van a alcanzar a exponer para el segundo parcial, entonces los que no expongan, estas características se duplican para el tercer parcial. O sea que el laboratorio lo van a hacer todos y va a ir acumulado el material, incluyendo las exposiciones que se hayan desarrollado en el segundo parcial y las que ya a la fecha de laboratorio se hayan desarrollado. Van a ir incluidas. Entonces, pero los que expongan para el periodo del tercer parcial, su nota de parcial va a ser la exposición. No sé si me he explicado. Sí, Lick, disculpe, yo me había confundido. Gracias. Ok, excelente. Solo una última pregunta. Bien. ¿Cuánto es la ponderación del tercer parcial? El 40% del laboratorio y 60% el parcial. O sea, pues que en la exposición, el trabajo y la exposición, porque no solo es la exposición, ¿verdad? Son tres cosas que ustedes tienen que tener listas para la fecha de exposición. El trabajo de la investigación, que me lo van a subir al foro de la semana en que les toque. La presentación en PowerPoint de ese trabajo y la exposición misma. Son tres cosas que se van a evaluar. Y adicionalmente, para los demás grupos que solo están escuchando, se va a evaluar la calidad de sus preguntas. Porque algunas veces hacemos un tipo de pregunta de baja calidad, pensando en no afectar al grupo que está al frente. Si yo veo que la calidad de las preguntas que están haciendo son muy bajas, entonces las preguntas las voy a hacer yo. Yo sí voy a ir con todo. Entonces, en lugar de darles, van a afectar. Mejor hagan buenas preguntas de calidad para que el grupo que esté al frente se defienda. Por eso se le llama defensa, exposición y defensa. O sea, ahí tenemos el trabajo, la exposición y la defensa. El trabajo me lo van a subir al foro. La exposición se va a hacer por este medio. Y la defensa, que van a hacer las preguntas, que ustedes mismos las hagan. Si al final yo veo que hay alguna cosa que quedó incompleta o inconclusa, puedo preguntar. Si el grupo que está exponiendo no sabe, lógicamente eso le va a afectar en su nota. Si el grupo que está exponiendo no sabe, yo voy a complementar. O sea, yo voy a dar respuesta a la pregunta que haya hecho. Lo importante es que los temas queden del dominio de todos ustedes. No sé si me he explicado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Eso es todo, gracias. Ok. Bien, entonces súbanme a partir de ahora. Acuérdense que el primer grupo va a ser el grupo número 1. Y así voy a ir asignando. ¿Verdad? Y así voy a ir asignando el número de grupos. Y por supuesto, el grupo número 1 va a ser el que va a tener la primera exposición. Bien, no hay dudas, no hay preguntas. Pasamos al siguiente tema. Medición, parámetros de medición del desarrollo biológico. ¿Qué parámetros de medición hay para ver el desarrollo biológico? Karen, te veo que todavía estás indicando la mano. ¿Quieres hacer alguna pregunta o comentario? Karen López. No, Lick, se me olvidó quitarla. Vaya, ok. Ya la quito. Bien, entonces, como digo, ahora vamos a ver los parámetros de medición. Lo que hemos dicho, y ahí está en el tema. Parámetros de medición biopsicosocial y cognitivo. En el desarrollo biológico, ¿cuáles son los parámetros de medición del desarrollo biológico? Lo primero es la fibrosis quística, que es la producción excesiva de moco. Es un efecto mortal que más heredan las personas de raza blanca. La terapia es física y antibiótica.
Ahí podemos medir el desarrollo biológico. Y aquí estamos hablando que es más de carácter hereditario. ¿Cuál es la característica? Producción excesiva de moco. Y eso puede ocasionar la muerte si no se da el tratamiento adecuado y oportuno. Y el tratamiento es terapia física y antibióticos. Ahí no hay otra, ¿verdad? O sea, eso tiene que ponerse en manos de un médico. La terapia física, ¿verdad?, se la va a indicar el médico, y los antibióticos también se los va a recetar un médico. Entonces, esa es la fibrosis quística. Producción excesiva de moco. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Está la distrofia muscular de Duchenne. Y ese es otro parámetro para medir el desarrollo biológico. La distrofia muscular de Duchenne. ¿En qué consiste? Debilidad muscular, retraso mental menor, insuficiencia respiratoria y muerte. ¿Verdad? Esto también es hereditario. Y la padecen entre 3.000 a 5.000 niños anual. No hay tratamiento, ¿verdad? Entonces, y no hay una especificación de cuánto va a durar el niño, ¿verdad? Porque eso se da y se manifiesta esa debilidad muscular, el retraso mental menor, la insuficiencia respiratoria, se manifiesta desde el nacimiento y algunas veces incluso da algunas características cuando está en el periodo de embarazo la madre. Esto lo va a determinar el médico, el ginecólogo, si lo logra detectar cuando todavía está en el vientre de la madre. Y si no, ya será el pediatra el que va a decir, miren, tiene la distrofia muscular de Duchenne, ¿verdad? Entonces, ahí no hay, sí habrán medicinas que van a minimizar un poco los efectos, ¿verdad? Pero siempre la respuesta al final es que la persona no llega a adulto y muere. Entonces, ¿cuántos nacen con esta distrofia muscular? Uno entre 3.000 a 5.000 niños en el mundo. O sea, de cada 3.000 a 5.000 niños, por lo menos uno padece de distrofia muscular de Duchenne. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, compañero? ¿No hay? Muy bien. Está la hemofilia, que es hemorragia excesiva. La hemofilia es hemorragia excesiva. Se da una persona de mi familia con antecedentes. O sea, es hereditaria también. O sea que se da un caso de cada 1.000 familias que tengan antecedentes. O sea, de cada 1.000 familias que han tenido esos antecedentes, hay posibilidad de que uno de esas 1.000 familias padezca de hemofilia. Hay tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento? Frecuentes transfusiones de sangre. La hemofilia también se le conoce como cáncer en la sangre. Y ese es heredado. Viene también de la rama familiar, ¿verdad? Entonces, allí, para lograr salvarle la vida y eso va a ser de por vida, estarle haciendo transfusiones de sangre. Y la persona puede vivir. Aunque el riesgo es que los descendientes de esa persona tengan grandes posibilidades, ahí sí, tengan grandes posibilidades de padecer de hemofilia. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Seguimos. Otro de los parámetros de medición del desarrollo biológico es la anencefalia. Anencefalia le dicen algunos, que es la falta de tejido cerebral. Y se da uno entre 1.000 niños nacidos. No hay tratamiento. Entonces,
La anencefalia, si estamos diciendo que no tiene tejido cerebral, significa que no hay quien le ordene al organismo que funcione. Y por lo tanto, por lo general, mueren al nacer. Mientras están siendo alimentados por la madre, ahí se mantienen. Pero muchas veces al nacer es cuestión de días o de tiempo para que esa criatura muera. Pero también es producto hereditario. Todos estos problemas que les estoy mencionando, que sirven de parámetros de medición del desarrollo biológico, la mayoría son de origen hereditario, pero no todos, no siempre, mejor dicho, son de origen hereditario. Puede ser producto de deformaciones en los genes, o del padre o de la madre, producto de cualquier tipo de droga o el alcohol. Y cuando me refiero a droga, me refiero incluso al cigarro. ¿Verdad? Cualquiera de todos esos males que he mencionado pueden desarrollarse en un niño producto de que los genes del padre o de la madre fueron dañados por el consumo de cualquier tipo de droga o de alcohol. Ya ven qué importante es cuidar nuestro cuerpo. La anencefalia, como digo, lo que nos trae son neuronas, o sea, no hay tejido cerebral. Y eso 1 entre 1000. Y para esto no hay tratamiento. Por lo tanto, como no hay quien ordene los otros órganos, el niño o la persona muere. ¿Ya? O la persona muere. Acordémonos que todo nuestro organismo, toda nuestra actuación está dirigido por el cerebro. Y si no hay neuronas en el cerebro, pues no hay quien le dé vida o quien le ordene qué hacer a cada organismo. La vista, por ejemplo. Vemos, yo estoy viendo la pantalla acá de mi computadora. Y eso, la vista lo capta. Pero a través de los nervios ópticos manda al cerebro los impulsos nerviosos que me está ocasionando el estar viendo la pantalla. Me los manda al cerebro. Y es el cerebro el que se encarga de interpretar lo que yo veo y de mandarle la respuesta a los ojos y a cualquier otro órgano que tenga que intervenir para responder ante esa situación. ¿Ya? Pero si no hay neuronas, eso no se puede dar. Por lo tanto, el cerebro no le puede ordenar al corazón que funcione. No le puede ordenar a los pulmones que funcione. No le puede ordenar al sistema gástrico que funcione porque no hay neuronas. Entonces, esta es una enfermedad, como digo, es mortal. Está la otra, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No hay. Muy bien. Está la enfermedad de Tay-Sachs. Es degenerativa del cerebro y neurona y se da principalmente en judíos. ¿Ya? La enfermedad de Tay-Sachs es degenerativa del cerebro y de las neuronas. O sea, pues que el cerebro va consumiéndose poco a poco hasta que muere, porque no hay tratamiento. Y esta es una enfermedad que se da principalmente entre judíos o hijos de judíos, aunque se hayan casados con una mujer o un hombre de otra raza. Pero el riesgo de padecer esta enfermedad de Tay-Sachs la tiene. Si tiene sangre judía, tiene posibilidades de la enfermedad de Tay-Sachs. Y como digo, es una enfermedad degenerativa del cerebro y las neuronas. No hay tratamiento. O sea que eso lo que ocasiona más que todo es un tipo de retraso mental. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y por supuesto, si no funciona el cerebro, va degenerándose el cerebro poco a poco, pues el resto del organismo se comienza a degenerar también poco a poco hasta que muere. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros?
¿No hay? Seguimos. Aquí voy a presentarle en este cuadro los estados de alerta en la infancia. Acuérdense que estamos hablando de parámetros de medición del desarrollo humano, del desarrollo biológico. Entonces están los estados de alerta, es decir, qué es lo que ustedes deben observar en los niños, ¿verdad? Para poder determinar de alguna manera qué pueden hacer para ayudarles. El estado, cuando ustedes observen un niño que tiene un sueño regular, ¿cuáles son las características? Los ojos cerrados y sin movimiento. Están tranquilos. La respiración es regular y lenta. Acuérdense que en la medida en que nosotros estamos en tranquilidad, la respiración se vuelve lenta, pero lleva un ritmo, ¿verdad? Cuando andamos en actividad, ese ritmo aumenta. Entonces, aumenta un poquito pues, la frecuencia de la respiración. Pero estamos hablando de los niños, ¿verdad? El estado del sueño regular. La característica es sus ojitos cerrados, sin movimiento. La respiración es regular y lenta. Los movimientos, ninguno o algunas veces se dan sobresaltos repentinos, ¿verdad? Los movimientos, no hay ningún movimiento, sino que todo es tranquilo. O se pueden dar solamente sobresaltos repentinos, ¿verdad? Y las reacciones no le excitan los estímulos leves. O sea, puede oír alguna bullita y eso no lo va a excitar, no lo va a despertar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estímulos, ¿verdad? Acuérdense que todo lo que se percibe con los 5 sentidos es un estímulo. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que tocamos, ¿verdad? Entonces, si estimulamos, por ejemplo, el oído, si ponemos música cuando el niño está dormido, si la música es leve y música tranquila, el niño va a estar tranquilo. No va a tener ninguna reacción, no va a haber ningún estímulo que le excite su conducta al dormir. Pero si ponemos, por ejemplo, rock pesado, lógicamente el niño sí va a reaccionar. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo esto acuerden que se lo voy a publicar en el aula virtual. Otro estado es el sueño irregular en los niños. ¿Cuáles son las manifestaciones o las características? Los ojos están cerrados con movimientos rápidos ocasionales. O sea, cuando hay un sueño irregular, el niño lo manifiesta teniendo los ojos cerrados. Se le observan en el párpado, en el superior, ¿verdad? Como está cerrado, se le observan movimientos rápidos, ocasionales. Entonces, ahí hay un sueño irregular. Y por lo tanto, la respiración va a ser irregular. La respiración es irregular. Cuando un niño está teniendo un sueño irregular. Movimientos rápidos en los ojos, ocasionalmente, aunque estén cerrados, la respiración no va a ser permanente, no que va a ser irregular. O sea, por ratos con tranquilidad, por ratos con exceso, o sea, con excitación. Los movimientos también se manifiestan a través de movimientos que son contracciones musculares y mayores movimientos, ¿verdad? Cuando hay un sueño irregular, te van a dar contracciones musculares y sin mayor movimiento. Y las reacciones van a reaccionar ante sonidos o luces que despiertan sonrisas o gestos en el sueño. O sea, al tener algún estímulo, ya sea de sonidos o de luces,
despiertan o generan, como ustedes le quieran llamar, sonrisas o gestos en el sueño. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿No hay? Vean, para los compañeros que no logran ingresar, sino que tienen que hacerme la solicitud para ingresar. Si yo me tardo un poco es porque estoy explicando algo y no estoy viendo la pantalla de Teams, sino que estoy viendo la presentación. Entonces, cuando yo explico un punto, si ustedes observan, siempre regreso a la pantalla de Teams. Y si yo veo a alguien que está pidiendo acceso, hasta ese momento se los voy a dar. Y eso ha sido siempre. Bien. Otro estado de alerta en la infancia, la somnolencia. La somnolencia se puede dar con ojos abiertos o con ojos cerrados. O sea, se puede presentar en las dos situaciones. Cuando el niño tiene los ojos abiertos o cuando los tiene cerrados. La respiración, en ese momento, cuando hay somnolencia, la respiración es irregular. O sea, no tiene una frecuencia igual, sino que hay variaciones en la frecuencia, ¿verdad? No es exactamente la misma. Y los movimientos son algo activos, ¿verdad? O sea, se mantienen en actividad. Aunque tengan somnolencia, se mantienen algo activo. Y las reacciones. Pueden sonreír, tener sobresalto o succionar, ¿verdad? Estamos hablando ya cuando estamos en la primera etapa de la vida. Permítame un segundito, por favor. Entonces, disculpen, pero tenía una llamada de urgencia. Ya solucioné. Entonces, como digo, en la somnolencia el niño puede sonreír, sobresaltarse o simplemente succionar, ¿verdad? No está dormido totalmente, no hay un sueño regular, no hay un sueño irregular, sino que lo que tiene es somnolencia, sueño, como decimos, ¿verdad? Entonces puede sonreír, dar sobresaltos o succionar, ¿verdad? Incluso sin tener nada en la boca. A veces un niño no está dormido totalmente y hace el movimiento como que estuviera succionando el pecho de la madre o el biberón de la pacha, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, compañero? Vamos bien. Luego está la inactividad alerta. O sea, el niño está inactivo, pero está alerta. ¿Cuáles son las características que le vamos a ver? Los ojos están abiertos. La respiración es uniforme. O sea, no hay altos ni bajos, sino que se mantiene, ¿verdad? En el mismo nivel. Los movimientos son tranquilos. Puede mover la cabeza, los miembros y el tronco mientras mira, ¿verdad? O puede mover cualquier parte de su cuerpecito, pero lo hace con tranquilidad. Y las reacciones para él es un entorno interesante. Por eso es una inactividad alerta, porque está pendiente, ¿ya?, de lo que está sucediendo. Entonces mantiene, para él le parece un entorno interesante, con personas o cosas que le atraigan. ¿Ya? Con personas o cosas que le atraigan. Esas son las reacciones. Está pendiente con sus ojos.
su respiración es normal. Y los movimientos van buscando hacia la persona o cosa que le atrae. Porque para él es interesante, ¿verdad? Y por eso se mantiene inactivo pero alerta, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Actividad diurna y llanto. Esta es otra característica que se puede presentar en el niño. Estamos hablando de los estados de alerta en la infancia. Acuérdense que la infancia o lactancia está del primer año de vida hasta los 3 años. Actividad diurna y llanto, o sea que está despierto. Los ojitos abiertos. La respiración es irregular, o sea, con altos y bajos. Por ratos respira bien seguido y por ratos de forma calmada. Tiene en los movimientos, tiene mucha actividad. Se produce mucha actividad, ¿no? O sea, se ve mucho movimiento. Y las reacciones. Los estímulos externos le generan lloriqueo y movimientos suaves con movimientos descoordinados. Eso es lo que genera, las reacciones que genera esos estímulos externos. Lloriqueo, o sea, llanto, ¿verdad? Y movimientos suaves o movimientos descoordinados. Son suaves, pero descoordinados. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas ni preguntas? Veamos la siguiente diapositiva. Ahora vamos con las mediciones del desarrollo psicológico y cognitivo. Está la escala de Bailey y de desarrollo de los infantes y lactantes. Escala de Bailey. No es de bailes, sino que de Bailey. Escalas de Bailey y de desarrollo de infantes y lactantes. ¿Qué es lo que hace esta escala? Evalúa a los niños desde un mes a los 3 años. Esta escala de Bailey. Ahí estamos hablando de medición del desarrollo psicológico y cognitivo. Evalúa a los niños de un mes hasta los 3 años y medio. Indican las fortalezas del niño. ¿Qué fortalezas tiene el niño? ¿Qué debilidades presenta el niño? ¿Y cuáles son las competencias de un niño categorizados en 5 ámbitos? Las competencias en 5 ámbitos. O sea, indican las fortalezas, debilidades y competencias de un niño en 5 ámbitos. ¿Cuáles son esos ámbitos? El ámbito cognitivo, lo que ya debe de conocer el niño a esa edad. El ámbito lingüístico, las expresiones verbales que ya debe tener ese niño a esa edad, a la edad que se le está haciendo, ¿verdad? La motricidad, que ya debe de tener el niño a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 3 años, a los 3 años y medio. ¿Cuál es la motricidad que debe presentar el niño? Las manifestaciones socioemocionales, o sea, cómo manifiesta sus emociones en cuanto a su relación social con los demás. Hasta dónde el niño se ha adaptado sus emociones a su ambiente social. Y por último, la conducta de adaptación. Si ese niño se ha adaptado de acuerdo a la edad que tiene. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece lo que estamos exponiendo? Adriana Gabriela, Elías Ruiz, ¿qué te parece lo que estoy exponiendo? Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes.
interesante porque a veces no entendemos qué es lo que le pasa a los niños o los bebés y pues uno que es joven más o menos va teniendo la idea ahorita de que, ok, si hace esto es porque tal vez le duele, si lloras por esto, porque respira así como usted estaba hablando y cosas así. Entonces son interesantes porque igual hay que aprenderlo, no es porque vamos a tener hijos, porque no todos queremos, pero tal vez nuestro hermano o algún familiar tiene algún bebé o algo así y nos puede servir. Bien, ustedes no saben. Es cierto, les va a servir en su vida personal. Muy cierto, Adriana, les va a servir en su vida personal. Pero ustedes no saben si van a ir les van a asignar a una embajada a algún país del mundo en donde van a ir precisamente para dedicarse a la atención de los niños, de los miembros de esa embajada. Entonces tienen que conocer todo eso. O el canciller del país donde ustedes están les pide una colaboración con los niños. ¿Ya? Entonces, por eso les va a servir esto. O sea, que no solo les va a servir de uso personal, sino que también para su carrera. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún otro comentario? Lick, ¿qué pasa si los niños no se adaptan a ciertos ambientes, como usted mencionaba? O no sé, ¿qué pasa con esos niños? Eso precisamente, si un niño usted le observan que no está presentando esas características o contrarias a estas características que le estoy mencionando, inmediatamente tienen que llevar a la consulta de un pediatra. Inmediatamente a consultar a un pediatra. Ahora, si hay un origen temporal, un susto, por ejemplo, ¿ya? Cuando un niño asustado, ¿verdad? Va a estar en una actividad, va a estar en esto, mira. En actividad diurna y de llanto. Ahí va a estar. Entonces, ¿qué va? La respuesta del lloriqueo. ¿Qué es lo que tú harías? Si ves a un niño que está bajo tu cargo, Iván, si ves ese que está con lloriqueo, Que está o sea, ¿qué haría si el niño está llorando muchísimo? Ajá. Ay, yo siento, bueno, no puedo pensar que le duele algo. Le tocaría su frentecita a ver si tiene temperatura. Lo tocaría ver si está respirando bien. Si, no sé, a ver si tiene signos vitales o algo así. Podría ser. O ver si la ropa que tiene está súper cómoda, si el pamper lo está lastimando, o sea, cualquier cosa, así, no sé, siento que lo básico. Exacto, buscaría cuál es si no hay un estímulo externo para que el niño esté en esa condición. ¿Verdad? Y si hay un estímulo externo, lo primero es, dependiendo del estímulo externo, así debe de ser tu actitud. Si es producto, como tú dices, de que la ropita le queda muy tocada, pues inmediatamente a tratar de corregir eso, ¿verdad? Si se puede aflojar un poquito, pues hacerlo. Y si no se puede aflojar, pues cambiársela por otra que le quede. Pero si es producto de un estímulo, ahí es un estímulo más directo. Pero si es un estímulo, por ejemplo, el pito de un camión, lo asustó. Entonces, ahí, ¿qué es lo que necesita el niño? Lo que necesita es seguridad. Y para darle seguridad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle calor humano, abrazarlo y hablarle con dulzura, hablarle con cariño, darle besitos, ¿verdad? Que él sienta de que hay alguien que lo está protegiendo. Eso le va a dar tranquilidad. Para eso nos sirve esto, ¿no? Esto que estamos viendo, para ver cómo van a actuar ustedes. Para ver cómo van a actuar ustedes ante un estímulo que genera una reacción en el niño. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y gracias, Joana, por tu participación. ¿No hay? Ok, seguimos. Está la escala de Home.
¿Qué significa? Home Observation for Measurement of the Exponent. Yo no en inglés ni siquiera de molde, ¿verdad? Así que ahí ustedes lo traducen. Ahí les dejo la tarea. Pero así se llama, escala de Home. ¿Qué es lo que hace esa escala? Evalúa la sensibilidad de los padres, la estimulación intelectual y el apoyo que reciben los niños de sus padres. Y eso es lo que evalúa esta escala, la escala de Home. O sea, cómo sus padres manifiestan su sensibilidad hacia los niños. Pero a veces vemos nosotros, por ejemplo, padres que llegan a su casa y tranquilamente a sentarse a ver televisión. Déjame ver televisión, ¿verdad? Llega el niño, papá, que espérate, me estoy viendo televisión más tarde. Eso es la sensibilidad de los padres y los efectos que eso causa en el niño. Son terribles. ¿Por qué? Porque cuando lo rechazamos, lo que estamos haciéndole es bajándole su autoestima. Y cuando le bajamos a su autoestima, la gente se hace miedosa, tímida. Entonces, ahí le estamos causando un daño. El niño debe ponerse la atención. Si decidimos ser padres, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Y eso es lo que hace la escala de Home. Mide la sensibilidad que tienen los padres hacia sus hijos. La estimulación intelectual. Si realmente el padre está estimulando el desarrollo intelectual de sus hijos, o sea, desarrollo cognitivo, y el apoyo que reciben los niños de sus padres. Eso evalúa la escala de Home. Ahí tenemos otro parámetro de medición, otro índice de medición. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Y está la prueba de coeficiente intelectual de Alfred Binet. Yo creo que esta ya la han tenido ustedes. Mide, ¿qué es lo que mide la prueba de coeficiente intelectual? O sea, el CI de Alfred Binet. Mide las habilidades, factores de inteligencia, comprensión y razonamiento. ¿Para qué? Para pronosticar el desempeño académico, la duración de la vida y la presencia o ausencia de demencia. Eso es lo que mide. Prueba de coeficiente intelectual. Mide los factores de inteligencia, o sea, el factor de comprensión y el factor de razonamiento, y pronostican el desempeño académico, la duración de la vida y la presencia o ausencia de demencia. Fíjense que acabo yo de leer un artículo, se lo voy a poner en el aula virtual por si lo quieren leer, era muy interesante. Los niveles de coeficiente intelectual de los más altos y conocidos mundialmente está el de Albert Einstein. Es de los niveles de coeficiente intelectual más altos que han habido. Y a pesar de que en la escuela lo consideraron a él no apto, no adaptado a la escuela, y lo rechazaron. Y su mamá no se dio por vencida, sus padres no se dieron por vencidos. Y lo estimularon y le ayudaron a seguir estudiando, ya no en la escuela. ¿Y qué pasó con Albert Einstein? Un sabio, un científico, ¿verdad? Con una serie de descubrimientos. Su coeficiente intelectual ha sido de los más altos de la humanidad en la historia. Para eso sirve. Si a él le hubieran hecho esta prueba de coeficiente intelectual, entonces hubieran visto la capacidad de inteligencia que tenía, de comprender y razonar. Y por lo tanto hubieran pronosticado, miren, este niño, hay que estimularlo. Quizás si hubiera habido un estímulo más adecuado, todavía hubiera sido un científico más alto. ¿Ya? Yo acabo de leer un artículo y se lo voy a publicar, porque eso es de la actualidad. Hay una niña en México, se ha descubierto,
una niña en México que supera el coeficiente intelectual de Albert Einstein. Supera el coeficiente intelectual de Albert Einstein. Está arriba de él. Y para que ustedes lo sepan, ahí lo van a leer en este artículo. Esta niña tiene 11 años. Ya se graduó de bachiller. Y actualmente está estudiando 2 carreras universitarias. Está estudiando 2 carreras universitarias en la actualidad. Y además de eso, otra lengua, otro idioma. Entonces ven la capacidad. ¿Cómo es posible que una persona de 11 años ya haya sacado su bachillerato y esté en la universidad sacando 2 carreras al mismo tiempo? Eso mide el coeficiente intelectual. O sea, a esta niña le hicieron la prueba del coeficiente intelectual y vieron que incluso superar el de 20. La han estimulado y la han ayudado para que salga adelante. De tal manera que incluso ya le ofrecieron beca en Estados Unidos, porque ella aspira a llegar a ser de la NASA. A llegar a ser de la NASA. Y ya le ofrecieron, ¿verdad?, estudiar allá en Estados Unidos para que cumpla su deseo. Entonces, ¿a qué edad no sé si tienen dudas, preguntas hasta ahorita? Ahí les voy a poner ese artículo hoy. Yo, como no lo pude bajar, lo que hice fue copiar y pegar. Así que ahí se lo voy a incorporar. Dice, esta prueba de coeficiente intelectual se puede aplicar a cualquier edad. A cualquier edad desde el momento en que va a ingresar a la etapa escolar. ¿Cuál es cuando ingresan a la etapa escolar? A los 7 años. O sea, de los 7 años en adelante se puede aplicar este test de coeficiente intelectual. Se empieza a aplicar a los niños que van a ingresar a la etapa escolar. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañeros? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. La hora de clase ha concluido. Les agradezco mucho su atención. Les agradezco el esfuerzo adicional que han tenido. Como les dije, la idea no fue de esta clase, no fue por el hecho de una obligación laboral. Porque no fue mi culpa que el sistema fallara. Yo estuve presente. Es más, empecé desde las 3:30 a querer solucionar el problema. Y lo terminé de solucionar hasta las 5 de la tarde con el apoyo de la universidad, de los técnicos de la universidad. Entonces, yo tenía suficiente pretexto para decir, miren, no fue mi culpa, fue el sistema que falló. Pero vi que la mayoría de ustedes estaban pendientes para conectarse cuando yo lograra resolver el problema. Y entonces sentí una obligación, como digo, no laboral, porque la universidad no podía descontarme porque yo tenía cómo probar que había trabajado, sino que fue una obligación moral con ustedes. Por eso lo hice, ¿verdad? Y me siento satisfecho de haberlo hecho. Les agradezco mucho, pasen muy buenas tardes y nos vemos el próximo lunes. Feliz Muchas tarde, gracias. Nick. Muchas gracias. ¿Ok? Gracias, feliz tarde, profesor. Feliz tarde. Hola, Lick, quería preguntarle algo. Ajá, dime. Dime, Jocelyn. Quería saber si los grupos de trabajo podían ser de 4. Fíjate que no. Mínimo de 5. Y hay unos compañeros que no tienen grupo. Ahí lo dijeron al principio de clase, ¿verdad? Sí, yo intenté comunicarme con ellos, pero Inténtalo nuevamente. tuve éxito. Inténtalo nuevamente, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Bien. ¿Alguien más? Ok. Nos vemos.
Feliz tarde para todos.